Ya, chiquillos, ahora sí, comenzado el proceso, ¿cierto?, de grabación del proyecto, ¿cierto?, el Power que tenemos preparado para el día de hoy. Lectura y escritura especializada, cuarto medio B, clase número 7 del viernes 23 de abril, día especial porque hoy es el Día Mundial del Libro, como ya les anticipé. Happy World Book Day, ¿cierto? A propósito de que nuestro colegio es colegio inglés. Very good. La actividad de hoy día es primero es comprender y aplicar técnicas de lectura. Estamos en esta, ¿cierto?, batallita de ir dotándoles de hábitos, pero más que hábitos, primero de técnicas para que se transformen en hábitos. Primero hábitos que les van a servir no solamente para poder comprender lo que están leyendo, sino también hábitos de estudio, para que puedan responder incluso en algunas circunstancias, alguna prueba, algún ejercicio, ¿cierto?, de comprensión lectora en el que se enfrenten. Y de hecho ya tenemos a la vista, ¿cierto?, en nuestro horizonte, tenemos el magno evento de evaluación de comprensión lectura que es la PTU, ¿ya? Eh, Así que eso, sin asustarles, por supuesto. No quiero asustarles, pero nos queda poco tiempo. No, mentira. El propósito del día es comprender técnicas de lectura que van a ser estas dos, ¿cierto? La skimming y scanning. Eh, Skimming no lo puedo traducir. Scanning es escanear, po. Escanear, ¿se entiende? Está el castellano, pero yo le puse scanning porque igual suena más bonito. Mediante análisis del caso, ¿cierto? Con el fin de aplicarlas en sus ejercicios lectores. Esa es la idea, ¿ya? La idea es que también fomentemos o cumplamos con este objetivo, ¿cierto?, de aprendizaje el número 3, que tiene que ver con utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en soportes impresos o digitales en coherencia con el tema, los propósitos comunicativos y las convenciones discursivas de los textos que se van a producir. Entonces, como técnica de registro y de procesamiento de información, el skinning y el scanning son técnicas fundamentales. ¿Ya? Dicho eso, tenemos esta presentación que tiene que ver con frases de grandes autores en torno, ¿cierto?, al ejercicio de leer libros. El primero, James Russell Lowell, dice Lowell, ¿cierto? Los libros son como las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Miren qué interesante imagen a esta hora de la mañana para que ustedes reflexionen acerca de lo importante que son los libros. Nuestras mentes son flores que necesitan ser polinizadas, ¿cierto? Entre otras cosas que necesita nuestra mente, los libros son fundamentales porque nos permiten estar vivos. Voy a parar un poquito el escándalo aquí porque hay una discusión aquí. Vecina, por favor, estoy en clase también. Gracias. Ya. El segundo aspecto, digamos, la segunda frasecita que vamos a revisar de Mario Quintana, dice, los verdaderos analfabetos son los que aprendieron a leer y no leen. De hecho, vamos a ver en el video que viene a continuación a un pedagogo, ¿cierto? Y dibujante italiano que dice exactamente lo mismo. A nosotros en el colegio nos enseñan a leer, pero parece que no nos enseñan a leer, po. Nos enseñan la herramienta, pero no nos enseñan lo importante que es leer. Eso como que lo vamos olvidando, lo vamos relegando. Entonces, si sabemos cómo se lee, pero no leemos, entonces en realidad no leemos en consecuencia. Eso es lo que dice Mario Quintana también. Y por último, que está también en una frase bien al hueso, leer nos da un sitio en el que ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos, a propósito de cuarentena. Súper contingente, ¿cierto? Eso de que si no tenemos dónde ir, un libro puede ser una forma, digamos, de escapar. Interesante. Hay libros de viaje pues, también, o sea, pero también todo lo que significa una lectura literaria en el sentido, ¿cierto?, de que nos acerca a un mundo diferente al que estamos nosotros, pues. Esa es la idea, el libro que sea, ¿cierto? Bueno,
Previamente, nosotros estábamos revisando las fichas de registro. Las fichas de registro son una técnica, ¿cierto?, que nosotros reconocemos como fundamental para poder justamente facilitar, ¿cierto?, sintetizar y facilitar el acceso a la información macro, ¿cierto? Es una forma como una especie como de ventanita, un resumen breve, ¿cierto? Por su forma, digo, eh, se le llama ficha. Básicamente es eso. Y había una tarea con respecto a eso, así que ojo con esa tarea que está en Classroom para que la vayan a revisar. Y en el marco, ¿cierto?, de la celebración del Día del Libro Internacional y de los Derechos de Autor, vamos a ver este vídeo que tiene que ver mucho con la importancia de leer. El primero, ¿ya? O sea, bueno, los dos tienen que ver con eso. Pero este está más relacionado, ¿cierto?, con esa, lo puedan ver. Le puedo dejar en el vínculo en mi canal. En mi canal lo voy a hacer, lo voy a dejar el vínculo, ¿cierto?, de los videos para que los repitan si quieren revisarlos, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes retengan esta información también en su presentación en este momento. ¿Ya? Eso, sí. Por derecho de autor no puedo grabar esta parte de la clase. Otros principios en los que también se tiene que sustentar el ejercicio de lectura. No solamente en el hecho de leer para poder conocer algo, sino también leer para poder disfrutar ese que se está leyendo. Claro, es lo que nos falta, digamos, en la crítica que nos falta, ¿cierto?, a todos los colegios, quizás en el orbe, eso de enseñar a vivir, o sea, a ser personas íntegras, no solamente limitar a los niños a un parámetro para que puedan rendir y puedan cumplir, ¿cierto?, con ciertos programas de estudio. La idea, ¿cierto? Bueno, siempre tratando de hacer las dos, jugar a los dos equipos, ¿cierto? Estar bien con Dios y con el diablo, como se dice. Ese es mi ejercicio. Bueno, hoy día vamos a ver entonces estas dos técnicas, el skimming y el scanning, como estrategias de comprensión lectora, a propósito de lo que nos exige el programa, ¿cierto? Pero también, de alguna manera, para que ustedes reconozcan que ustedes saben hacer esto. Les propongo, ¿cierto?, unos ejercicios que vienen a continuación en la misma presentación, para que ustedes me puedan responder, ¿cierto?, en el chat. Estén atentos, ¿cierto?, a las preguntas cuando las haga, ¿ya? Voy a hacer una presentación bien escueta de esto, para que sea también dinámico. La idea es que ustedes reconozcan que esto, como les dije recién, lo sabemos hacer. Skimming y scanning, dos estrategias para la lectura veloz. Existen diferentes tipos de lectura, eso nosotros lo tenemos que reconocer a priori, según el texto que estamos leyendo, lo que vamos a buscar en él. Las lecturas pueden ser informativas, reflexivas, de entretenimiento o crítica, por nombrar algunos ejemplos. Y la velocidad con la que leemos está determinada según el tipo de lectura y género de lo que leemos. No es lo mismo, por ejemplo, a propósito de cuando estamos con el profe de filosofía, y él nos decía, los filósofos alemanes, horrible. Leer filosofía es muy complejo y requiere, ¿cierto?, que se pase una y otra vez la lectura, pues, o sea, que se repase la lectura, así como lo está haciendo Bob Esponja, ¿sí?, una y otra vez. Sin embargo, hay otras lecturas que son mucho más sencillas. De hecho, por ejemplo, si ustedes leen una infografía, lo más probable es que la lectura sea de buenas a primeras, ¿cierto? O un cartel, por ejemplo, voy en la carretera y me dice cartel, ¿cierto?, la distancia a la que me queda el próximo pueblo o alguna situación de tránsito en particular. Por el tiempo en el que yo tengo para poder reaccionar frente a la información del cartel, se entiende, ¿cierto?, que la lectura tiene que ser rápida. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo muy, muy cotidiano. A eso me refiero, ¿cierto? Hay distintas formas de leer. Hoy vamos a conocer dos técnicas que te van a ayudar a tener una idea general del texto que tengas enfrente, pero de un modo rápido. Se trata del skimming y del scanning, dos métodos de lectura veloz que puedes poner en práctica para agilizar tus horas de estudio. Aquí hay un error que lo voy a corregir al tiro porque me molesta. Es parte de mi doc, lo siento. Falta una coma. Ahora sí. Vamos a guardar el archivo y vamos a volver a compartir. Ahora sí. ¿Cierto? Ya decíamos esto. Dos técnicas de comprensión lectora. La primera. Método de lectura veloz, skimming.
que me costó mucho encontrar una traducción correcta de esto, pero es algo así como, como una búsqueda específica, por así decirlo. El skimming se utiliza para buscar ideas principales en un texto, ¿ya? Leyendo los primeros y últimos párrafos. Este tipo de lectura permite agilizar en 3 o 4 veces la velocidad de lectura, o sea, es 3 veces o 4 veces más rápido que una lectura convencional. Pero claro, se entiende, ¿cierto?, que resulta efectivo solamente para materiales de estudio, pero no, otra vez, pero no para otros géneros como el de ficción. No sé qué pasó con las comas. Yo ahí me las comí, valga la idea. Pium. Ahora sí. Ya, o sea, ustedes, por ejemplo, no pueden leer una novela para una prueba de comprensión lectora como la que nosotros tenemos utilizando esta técnica, ¿se entiende? Pero si, por ejemplo, tengo que estudiar algo o, por ejemplo, tengo que preparar una disertación, muchas veces esta técnica es fundamental para buscar esa información específica dentro de un texto y yo ya sé de antemano, ¿cierto? Más o menos de qué se te voy a tratar. Entonces ya conozco el texto de alguna manera y el skimming me permite, ¿cierto?, encontrar esa información porque yo ya la tengo detectada o ya sé estructuralmente, ¿cierto?, cómo son los textos y en qué lugar podría estar lo más importante. O el autor de repente hace lo mismo que estoy haciendo yo. Me facilita la búsqueda porque pone en negritas o destaca de alguna manera las partes o los aspectos más importantes del texto. Generalmente los textos que tienen que ver con estudio hacen esto, ¿cierto? De ennegrecer, poner letras itálicas o cursivas, ¿cierto? El, o poner entre comillas o cambiar el color del texto o destacar, ¿cierto? Como lo hice yo aquí, aspectos que son relevantes. Aquí estoy usando, ¿cierto?, el skimming. Si yo tuviera que leer esto, por ejemplo, podría decir, el skimming es una técnica en la que se buscan ideas principales de un texto. Me voy a lo que está destacado, ¿cierto? Esa es la idea. En ella se puede identificar principales conceptos, datos, fechas, que son las palabras claves, por ejemplo. Y ahí yo estoy leyendo lo que está destacado nomás y entiendo el concepto. Por eso dice en el segundo párrafo, por eso no es necesario leer cada palabra del texto, que nos tomaría el otro tercio, ¿cierto?, del tiempo que se supone que se dedica uno a leer. Puede leerse, como mencionamos, los primeros y últimos párrafos de un texto con la primera oración de cada texto, lo que nos da una idea general, sin embargo, no profunda, de lo que se trata el texto. Ahora, esta misma técnica es la que se usa para, por ejemplo, redactar todo tipo de textos. Se entiende que en los primeros párrafos y en los últimos de un texto tenemos la presentación y la conclusión. Presentación, conclusión. En la presentación nos dice de qué se trata el texto, ¿se entiende? Y el objetivo de por qué se está escribiendo el texto. Presentación. En los textos argumentativos, la opinión. Entonces ya sabemos de qué se trata el texto solamente con leer el primer párrafo. Y en el último se hace una síntesis de lo que se contiene en el libro en particular. Entonces, si yo me aseguro con leer esos 2 párrafos, ya estoy usando la técnica del skimming. Y muchos de nosotros lo hacemos. En el último párrafo también puedo redondear lo que podría ser el contenido del texto en general. Sin embargo, me salto toda la parte de desarrollo del texto. Y eso, obviamente, no es una lectura profunda. Se entiende, ¿cierto? Es la idea. Como solo se lee la parte general del texto y solo, perdón, como se lee solo para obtener una idea general del texto y se lee solo una parte, lo que estoy diciendo recién, con este método de skimming se reduce la comprensión global del mismo texto. ¿Ya? Eso es importante de reconocer. No es recomendable si ustedes quieren, por ejemplo, leer una novela, como les decía recién. O sea, yo no puedo leer, comprar una novela y leer la última página y digo, ah, ok, buena la novela. Y me salto todo el contenido del libro. Obviamente, no se puede hacer. Ya, esa es la idea. Sería un despropósito comprar un texto, ¿cierto? Y para leer la última página. Mejor voy a la librería donde venden, ¿cierto? El libro y leo me voy a la parte donde están los textos, ¿cierto? Abro el libro, lo leo la última página, lo cierro y digo, muchas gracias, ya lo leí. Me ahorro la plata. No se puede hacer eso también, pues si te pilla un vendedor, seguramente te va a decir, oiga, caballero, tiene que comprarlo para leerlo. ¿Se entiende? Bueno, o señorita, en el caso. Por lo que entonces la idea principal no ha quedado clara. En las primeras oraciones debe ahí sí continuar leyendo el resto del párrafo. Generalmente también sucede eso,
que por un orden lógico, lo que primero se presenta en un párrafo, el que sea, al principio, ¿cierto?, corresponde a la idea principal y las ideas secundarias van desglosándose a continuación. Entonces, también puedo hacer una revisión, ¿cierto?, del párrafo dependiendo, ¿cierto?, de cómo se construye el mismo. Generalmente la primera frase del párrafo es la idea principal y ahí tengo, ¿cierto?, una noción de lo que podría contenerse o decirse en ese párrafo, ¿cierto? Por ejemplo. De igual manera, se ofrece una conclusión general y pues por eso provechoso leerlos también en su totalidad, es lo que se recomienda hacer generalmente, ¿cierto? En todo caso, la idea es que esta técnica sea usada en el caso del apuro, por ejemplo. ¿Qué situaciones de apuro podríamos tener en este sentido? Una prueba contra el reloj, por ejemplo. Cuando se te da, se te presenta un texto, por ejemplo, en una prueba, te queda poco tiempo, por ejemplo. O en algo más selectivo, como puede ser, por ejemplo, como les digo, cuando estoy revisando un texto, un contenido, de repente yo mismo tomo apuntes, ¿cierto? Escribo lo que está el profe dictando, entonces después destaco, y cuando tengo que estudiar ese apunte que tomé, me voy a lo que yo destaqué, es como lo que yo ya tengo como identificado como más importante. O en el ejercicio, ¿cierto?, de destacar, estoy reconociendo aquello que es más relevante. Entonces estoy haciendo skimming, ¿ya? Método resulta entonces muy efectivo para el repaso de materias, ¿cierto? Materiales que ya han sido estudiados anteriormente. Ahora, los textos de estudio, como les decía también, ya vienen con esta noción del skimming, ¿cierto? Y muchos de ellos destacan, dice ahí a propósito, destacan lo que significa, o sea, por lo que significa, lo que es más relevante de lo que se está exponiendo. El método de skimming, aquí también es importante, lo que estoy destacando, es efectivo para comprender ideas principales de un texto, pero no el mismo texto en su totalidad. ¿Ya? Eso sí, es muy importante esta advertencia. El segundo método se llama scanning, método de lectura veloz. Otro de los métodos para una lectura veloz es el scanning o escaneo, conocido también como lectura de exploración. Un ejemplo de escanear un texto es cuando buscas un número, por ejemplo, en la guía de teléfonos. Bueno, no se hacía eso en mi tiempo. En mi tiempo se hacía eso. Entonces, teníamos la guía de teléfonos y nosotros pasábamos, ¿cierto?, al índice buscando, ¿cierto?, un número en particular, un nombre, porque están ordenados alfabéticamente, entonces, y por especialidad. Entonces, por ejemplo, creo que todavía existen estos libracos que para la gente, ¿cierto?, un poco más boomer, como yo. O más cercano a esa época en particular. Bueno, ya que en este sentido no se lee completa la guía de teléfonos para buscar un número, ¿entiendes? Yo busco lo que estoy, lo que necesito específicamente. Otro ejemplo de lectura podría ser de scanning, cuando buscamos una palabra en un diccionario. Está claro que no se lee todo el contenido del diccionario para encontrar la definición de lo que estamos buscando. El escáner, o scanning, ¿cierto?, como técnica de un texto resulta súper útil cuando necesitas encontrar información específica que ya conoces de antemano y no tienes tiempo de leerlo todo. Es decir, que es un método que se utiliza solo cuando sabemos previamente lo que estamos buscando. O sea, de antemano, ¿cierto?, sabemos qué es lo que necesitamos del texto y que se supone que el texto contiene. ¿Ya? Para escanear un texto, lo que debes hacer es mover los ojos rápidamente en la página a fin de encontrar este dato particular que se está buscando. O sea, literalmente como esto, o escanear. Se trata más que nada, ¿cierto?, de una ayuda de localización para buscar las cifras, fechas, palabras clave, etcétera, ¿cierto? El escaneo de lectura se utiliza cuando ya se tiene una pregunta en mente, ya sabemos qué es lo que necesitamos o sabes qué datos tenemos que buscar, ¿cierto?, en el texto, haciendo caso omiso al resto de la información. Es como una lupa, ¿cierto? Una lupa que focaliza la lectura en particular. Para localizar la respuesta mientras escaneas un texto, debes identificar en los párrafos en qué párrafo puede encontrarse esa respuesta. Por ejemplo, si buscas una fecha y ves rápidamente que en el párrafo no hay números, y yo hago un zoom, ¿cierto?, del párrafo, la lectura es como por zoom, ¿cierto?
y no veo números. Aquí, por ejemplo, en esta página en particular, yo no veo ningún número, entonces no hay fecha aquí. Pum, paso a la siguiente página. Entonces, está claro que ahí no estará. Fíjate también que lo que dicen los encabezados, las primeras oraciones siempre te van a dar la idea, ahí sí, hay que mezclar la otra técnica con la otra técnica, se dan cuenta, ¿cierto? Con el skimming. Las primeras ideas, ¿cierto? Ahí dicen más o menos de qué se va a tratar el texto de que se está hablando. Y probablemente que apliquemos mezclado, ¿cierto? Skimming para identificar, ¿cierto? La idea principal y ver esa, si está la información que estoy buscando, scanning, ¿cierto? Y si está ahí o no, paso a la siguiente parte. O sea, no se dan por así solas, sino también por complemento. Esta de la página universia.net, a propósito, ¿cierto?, de cómo esta técnica de estudio está dirigida a un hábito, ¿cierto?, una estrategia de estudio también, no más que de lectura. Ya, aquí, a propósito de, porque cuando hablamos de lectura veloz, nosotros nos referimos, ¿cierto?, a más o menos leer más de 150 palabras por minuto. Ustedes pueden hacerse un examen, un autoexamen de velocidad lectora. Si leen y entienden lo que leen, si leen un promedio entre 150 y 200 palabras por minuto, están en un nivel pues, aceptable. Lectura fluida, por supuesto, o sea, lectura que no tenga que leer así, así no. ¿Ah? Lectura fluida, con fluidez, como locutor radial, ¿cierto? Así esa onda. Si ustedes hacen ese ejercicio y pueden leer entre 150 y 200 o más de 200, están en un nivel cierto aceptable de lectura veloz. Ahora, si entienden eso, están en un nivel óptimo, ¿cierto? Ahora, eso usando la voz alta, pues, haciendo como el ejercicio acústico o la vocalización, ¿cierto? De lo que se está leyendo. Eso toma tiempo, pero se supone que si nosotros leemos sin la vocalización, ¿cierto? Lo leemos solamente con la mente, la rapidez de lectura aumenta. Debería, porque en el proceso, ¿cierto? de verbalización hay un desfase temporal, pues se entiende, por lo que se significa, digamos, conectar lo que yo estoy viendo con lo que estoy diciendo. Hay unas microfracciones de segundo que en la suma nos van a hacer más aletargados, ¿cierto? En la lectura en sí, más lento, digamos. En el caso de la lectura visual, cuando solamente leemos en nuestra mente, esto debería ser mucho más rápido, ¿ya? Ahora, el ejercicio de leer rápido, esto se puede pulir. O sea, yo puedo leer más rápido vocalmente y puedo leer más rápido mentalmente, ¿cierto? Oralmente, mentalmente. Mejorar la técnica, se puede mejorar nuestros tiempos. Eso es importante que ustedes lo usen, lo hagan como técnica de estudio también, porque les va a dar cierto más tiempo también para que puedan dedicárselo, ¿cierto?, a otras cosas. Obvio. Esa es la idea. Que no sea una tortura la lectura. Podríamos hacer una frase ahí a propósito. Ya, vamos a la tarea. Voy a activar el chat aquí porque aquí tengo que preguntar esto. Chat. En el chat voy a poner turi. Todos en la reunión. Vamos a poner aquí preguntas en el chat. Va a quedar la evidencia de que participaron. Pregunta 1, vamos a poner ahí. ¿Qué técnica de estudio estamos empleando? En el caso 1, ¿cierto? Ustedes me van a responder de acuerdo con lo que se presenta valga la redundancia, en la presentación. Voy a hacerlo más chiquito aquí para que lo podamos ver. Ok. Dice, vamos a un restaurante, llamamos al camarero y leemos la carta. Y hacemos el pedido. ¿Qué técnica de lectura estamos empleando? Alternativa A, skimming. Alternativa B, scanning. Ahí ustedes pueden responder, chiquillos, en el chat.
Esta es la pregunta. Respóndanme, por favor. A o B. Cuando leemos la carta en un restaurante. ¿Ya? ¿Skimming o scanning? La Alanis dice A y Bárbara dice B. Ahí estamos como mitimota. Alguien que vote y que dirima esta votación. Es como el TC, ¿cierto? No podemos quedar empate, pues alguien tiene que cortar el queque. Un tercero que vote, por favor. Gracias. Haya más participación. Chicos, chicos. Alguien más que tenga vote, por favor, para que esto quede zanjado. Ya, aquí tenemos dos votos más. A, B. Oh, de nuevo quedamos en empate. Alejandra Puyado dice B y Francisco dice A. Necesito que alguien de empate, por favor, porque claro, podríamos decir, depende. El contexto podría determinar, ¿cierto? Yo voy a dirimir yo, para que no perdamos más tiempo. Claro, podría esto dirimirse por el hecho, ¿cierto? Contextual. Si yo voy al restaurante asiduamente y sé qué es lo que contiene la carta, o sea, dónde están, por ejemplo, los vinos, dónde están los postres, dónde están las entradas o los platos de fondo, ¿cierto? Y específicamente sé, ¿cierto? Conozco la carta, entonces busco específicamente lo que quiero y digo, eso es lo que quiero. Eso sería skimming, ¿o no? ¿O scanning? Ah, no, eso sería scanning. Pues yo sé de antemano, ¿cierto? Y sería la letra B la alternativa correcta. Sé de antemano dónde encontrar lo que quiero encontrar. Pero si yo tengo una idea preconcebida de lo que quiero, ¿cierto? Pero no conozco el texto y lo busco en el texto, eso, y sé, por el orden, ¿cierto? De la carta, generalmente las cartas están así ordenadas, al principio, por el orden del servicio, ¿cierto? ¿Se entiende? Las entradas al principio, los aperitivos, ¿cierto? Los platos de fondo luego y los postres y los vinos, ¿cierto? Al final, los licores, las bebidas, ¿cierto? Generalmente las cartas tienen ese orden tienen como texto, ¿cierto? Como texto informativo. Tienen un esquema, digamos. Entonces yo sé que al principio que voy a ordenar algo para comer al principio, está al principio, ¿cierto? Valga la idea, y así sucesivamente dependiendo de lo que vaya uno a comer, ¿se entiende? Entonces ahí yo estaría haciendo skimming, ¿cierto? Por eso depende del contexto. Bien, 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 bien. Bien, buena participación. Vamos a anotar la pregunta 2 que es básicamente la misma pregunta, ¿cierto? ¿Qué técnica de lectura estamos usando aquí, ¿cierto? En la 2. Vamos a la 2. Ya, hermanitos. Amén. Estamos ahora en una situación bíblica. Vamos a leer en la Biblia los siguientes versículos. 1 de Corintios, del capítulo 1, ¿cierto? Versículos 4 al 5, 4 y 5. Entonces buscamos en la Biblia 1 de Corintios, ¿cierto? Y aquí ya encontré el capítulo 1 y tendría que buscar específicamente los versículos que se me dicen. Y ahí en los versículos dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Ya? O sea, ahí tenemos lo que estamos buscando. La pregunta es, ¿qué técnica de lectura estamos usando aquí? Y las alternativas son las mismas. ¿Skimming o scanning? Esto se parece al ejemplo ¿cómo se llama? De la guía de teléfonos. Como buscar algo que yo de antemano, ¿cierto? De antemano, porque está en la pregunta, ¿cierto? De antemano yo sé qué es lo que estoy buscando. Eso debería ser scanning, ¿cierto?
Debería ser scanning. Así que la respuesta debería ser Apple, todo el rato. Eso es scanning. Buscar información específica. Que yo ya sé de antemano que tengo que encontrar. Específicamente aquí las indicaciones, las coordenadas, ¿cierto? Eso es lo que estoy buscando. Ok. Y el ejercicio 3, ahí salieron las preguntas. ¿En qué año fue publicada Aura? Si yo les preguntara esto en el libro y ustedes tienen, ¿dónde van a buscar esto específicamente si no en Wikipedia, pues, ¿cierto? Entonces, misma pregunta, vamos a poner aquí, ¿cierto? La misma pregunta, pero con el número 3, ¿cierto? ¿Qué técnica estamos utilizando aquí? Y ahí nosotros destacamos, ya, porque lo que tenemos que hacer en este ejercicio, ¿cierto? Es muy bien análisis. Claro, aquí lo que tenemos que hacer es leer esta página y dice, la historia se situada en el año 62. Ya, ok, pero eso no es lo que me preguntan. Aquí me están preguntando en qué año fue publicada. Entonces tengo que seguir buscando. Y aquí te dice 1962. Y acá también dice, ¿cierto? En la síntesis del texto, dice género, este cuadro, ¿cierto? Dice 1962. Entonces destaco, pum, em, esas dos partes. Y la pregunta ya se responde solita. Muy bien. Excelente, chiquillos. Ahora, recordatorio a propósito de tareas que están pendientes. Acuérdense de eso. Hay tareas que están pendientes todavía para algunos de ustedes, para que las vayan haciendo, ¿cierto? Las vayan aplicando. Próximo control lector, a propósito también a propósito del ejercicio de recién, es Aura, para que también lo vayan, si lo necesitan, me lo pueden pedir. Yo lo tengo, ¿cierto? Disponible en PDF. Y es súper recomendable también que lo lean, aparte de lo entretenido que es, nos muestra también una visión distinta con respecto a la realidad, y eso es súper interesante. Y para ir cerrando, ¿cierto? Ya en el epílogo de la clase, lo que aprendimos hoy día, dos técnicas de lectura veloz, skimming y scanning, que son básicamente complementarias unas con otras, ¿cierto? Generalmente lo que hacemos es esquimiando, tenemos que aplicar lo de escaneando, ¿cierto? Están como vinculadas las dos técnicas, pero nos permite, ¿cierto?, leer una parte del todo, específicamente. ¿De qué manera podemos integrar y de qué manera son importantes estos aprendizajes para nuestras vidas? Porque como técnicas de estudio nos facilitan, ¿cierto?, el acceso a la información que estamos de repente muy apuraditos de encontrar y de responder en una prueba, por ejemplo, en una situación como de cotidianidad, como puede ser la visita a un restaurante, en el caso, ¿cierto?, en la búsqueda de alguna información en algún diccionario, por ejemplo, a propósito, una palabra que me complica en diccionario físico, ¿se entiende? Porque ahora todo lo digital ha tendido, ¿cierto?, a facilitar esta búsqueda, ¿cierto? Y de repente uno pone la palabra nomás y pum, aparece ahí. Pero sin embargo, de repente se despliegan en los diccionarios electrónicos, entonces se despliegan las acepciones. De repente ahí en la misma acepción yo tengo que elegir de cuál la que corresponde con lo que estoy buscando contextualmente a la palabra, ¿cierto? Entonces ahí estoy usando skimming, por ejemplo. Es más o menos de lo que estoy hablando. Se aplica a la vida cotidiana, ¿ya? Ese es el ejercicio. Y con esto quiero desearles, ¿cierto?, además un buen fin de semana, que disfruten, ¿cierto?, estos días de frío, estando bien abrigaditos en sus casas y bien guardaditos para que se pase luego esta cochinada de virus. Cuídense harto, muchas gracias por su atención, chiquilines y chiquilinas, se les quiere también. Quiero que sean su mejor versión, por eso lean también a propósito. ¿Ya? Eso. Cuídense harto, chau chau, nos vimos. Chau, Barbarita. Que estén bien.